Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas de Portavoz Noticias? Damos inicio a una nueva entrevista del día domingo aquí en Portavoz Noticias. Hay bastante que conversar dado que hace poquito se conmemoró el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y eso presupone muchas dudas y muchas cosas a conversar porque siguen habiendo varios desafíos en términos de brecha de género y tratar de conseguir esa tan anhelada igualdad de la que tanto se comenta. Pero para hablar respecto a estos puntos y hacer un buen balance de cómo ha ido avanzando esta situación con el paso del tiempo, hablamos con la directora ejecutiva de la Fundación Ronda, María José Madariaga. María José, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto de conversar contigo, Lucas. Así que encantada de comentar ideas, cifras y un montón de otra información que puede ser de mucha utilidad para la reflexión también en cada hogar, en cada círculo cercano. Y eso, ¿no? Yo creo que antes de entrar de lleno y entrar a los concretos, perdiéndonos un poco en lo que son estas cifras, estos datos, es un poco tratar de situarnos primero dónde estamos, ¿no? El 8 de marzo del año 2025, cómo ha ido avanzando toda esta lucha de género y cómo, desde el punto que se mantiene ahora, continúa la lucha que viene para adelante también. Bueno, es innegable que Chile ha tenido muchos avances en buscar la equidad de género entre hombres y mujeres, no solo en materia económica, sino también de protección social, erradicación de la violencia contra la mujer. Hemos tenido avances que no solo se expresan en leyes, sino también en la opinión pública, en cómo se abordan ciertas temáticas. Sin embargo, queda aún mucho más por conquistar. Las cifras nos van mostrando que en efecto esas brechas, si bien en algunos temas se acortan, siguen persistiendo y por lo mismo es muy importante que como sociedad, como comunidad y también en los círculos íntimos que tenemos las familias, con las amistades, podamos abrir estas conversaciones para también desde la empatía poder comprender cuál es el origen de algunas de estas brechas o desigualdades entre hombre y mujer y podamos empatizar con algunas situaciones respecto a las cuales muchas veces somos espectadoras o espectadores, pero no tomamos el guante ni la responsabilidad que nosotros como personas, como individuos, tenemos la capacidad de generar cambio y de contribuir a que estas brechas, que si bien son estructurales, se puedan ir atenuando con el transcurso del tiempo. Y porque lo dijiste tú muy bien también, o sea, no solo es en un ámbito donde hay brechas existentes, sino que, como dijimos, ya lo vamos a ver más adelante, pero por un lado están los salarios, por otro lado están los cargos de poder y de responsabilidad en ciertas empresas, de trato, de la libertad con la que se vive en el día a día. Entonces, es fundamental que parta un poco por la casa esta educación, ¿no? A los más chiquititos y a las más chiquititas, más que solamente pensar en políticas públicas o medidas ya a nivel gobierno. Lo primero, el primer escalafón es la educación a nivel casa, ¿no? Por supuesto, son procesos que van en conjunto, que van de la mano. Si bien puede haber una agenda legislativa o una política pública que busca empujar ciertas temáticas, también tiene que haber sintonía en cómo la familia y la sociedad en su conjunto va recibiendo esos temas. Cuando eso no está en sintonía, es difícil que prospere y que alguna ley en el fondo se haga carne. Por eso la conversación en casa y la reflexión en cómo cosas simples, yo creo que cuando hablamos de brechas de género suena como, oh, brechas, como si es un dato, una estadística, una cifra, pero esto me gustaría desplazarlo a, por ejemplo, cómo nos organizamos en las labores de la casa, qué es lo que se espera que haga la hija, qué es lo que se espera que haga la madre, cómo se distribuyen las responsabilidades dentro del hogar. Y de ahí en más también se van explicando estas diferencias que se van generando en la vida de una mujer en la medida que va creciendo en otros ámbitos de su vida. En, por ejemplo, qué decide estudiar, si está, por ejemplo, cursando algún tipo de educación superior o técnica,
y se enferma la madre, el padre o la abuela o el abuelo. ¿A quién le piden que dejen los estudios? ¿A la hija? ¿Al hijo? Entonces, cuando uno analiza las distintas situaciones que enfrenta la familia, vamos descubriendo o dándonos cuenta que muchas veces es a la mujer, ya sea abuela, madre, hija, sobrina, prima, a la que se le pide que asuma ciertas responsabilidades que si nosotros los miramos en perspectiva, la biografía de esa mujer en este caso, al final de cuentas va en desmedro de las oportunidades para desarrollarse que va a tener ella. Entonces, esto tiene una expresión que es muy doméstica, que lo podemos ver en el seno más íntimo de nuestra familia, y que cuando nosotros vamos haciendo la sumatoria, ¿cierto?, de todas estas casuísticas, por llamarlo de alguna manera, que se dan en el hogar, se van generando estas brechas que tienen una expresión que finalmente es transversal. Y por eso es muy importante ir conversando de esto a nivel familiar, porque eso primero lo pone sobre la mesa, lo transforma en un tema, genera sensibilidad, pero también porque permite que el entorno, que la familia participe y reflexione y empatice respecto a esto. Y solo un ejemplo concreto. Muchos hogares en Chile las labores de crianza, de cuidado, de trabajo doméstico recaen en la madre porque es el padre quien trabaja dependiente, trae recursos por fuera, por lo tanto es la madre la que queda al cuidado. Pero esto tiene una implicancia y una consecuencia, por ejemplo, en lo que va a ser la pensión que va a recibir esa persona en su vejez. Entonces, desde cosas que son muy desde la costumbre, muy desde el cariño y del amor. Sin duda una madre va a querer quedarse en casa al cuidado y no lo va a interpretar como una brecha de género o algo que viene estructuralmente mandatado, ¿cierto? Sino que lo hace desde el amor. Sí tiene un perjuicio en el mediano y largo plazo para sus posibilidades, de desarrollo y para su seguridad social en la vejez. Por lo tanto, es importante ir conversando y mirando esto desde ese lente. Y es eso, ¿no? Y es formar un diálogo, que la familia tome un rol activo, un rol social para poder visibilizar también estos frentes, porque tal como lo decías tú, ¿no? Uno puede tener en la organización familiar, en el esquema en el cual se mueve, que efectivamente no se le sobrecarga la mano a nadie con respecto a las labores domésticas, no le corresponde absolutamente a nadie. Pero cuando uno empieza a ver la situación en el papel, uno empieza a darse cuenta efectivamente que aún existe una diferencia en carga horaria, en el tiempo que se le dedica a estas labores entre el hombre y la mujer, bastante importante, ¿no? Y eso que termina por privar la alternativa de que también esté este desarrollo personal de cada uno de los individuos. O sea, uno asumiría, porque parte de esa base y de la lógica, que, ok, en las familias que se toma la decisión de que sea el hombre quien se encargue de la parte más financiera, bueno, no necesariamente el hombre tiene que ganar más que la mujer. La madre podría hacerse cargo de esa parte con un trabajo correspondiente para poder realizarlo, pero está este estigma que hay que derribar para uno poder fomentar el desarrollo individual de las personas, de estas mujeres, y por otro lado lograr compensar que haya un balance y un equilibrio en el plano familiar. No es nada fácil, ¿no? Es muy difícil, es muy complejo, porque también ocurre, me ha tocado compartir con muchas mujeres en esa situación, que los hijos crecen, salen del colegio, ya logran cierta independencia económica al menos, y se separan. Entonces son mujeres que sobre 50 años no tienen trabajo, no estudiaron, se casaron jóvenes, criaron, dependen económicamente del esposo y se generan separaciones que las dejan en una situación de vulnerabilidad. Entonces, con esto lo que quiero poner sobre la mesa es la importancia de tener estas conversaciones con perspectiva en el tiempo, con perspectiva también de género, en el sentido de poner acento en cómo
podemos, como familia en este caso, generar mecanismos que nos protejan a futuro y poner en valor cuánto contribuye a la economía familiar que la mujer, la madre o la hermana mayor asuman los cuidados del hogar, también constituye un ahorro. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en casos contrarios, en donde ambos trabajan, padre y madre, en, en donde, claro, se deben incurrir en gastos adicionales y de cierta forma se genera la conversación de como, pero ¿para qué vas a trabajar si igual vamos a perder el recurso? Pero como decía, es importante tener en consideración que cuando las mujeres nos dedicamos al 100% al trabajo doméstico, no es solo que nos privemos de recibir un salario, sino también vamos a tener un perjuicio o una laguna previsional a futuro que nos va a dificultar a enfrentar económicamente la vejez. Sí, y tú misma lo dijiste antes, ¿no? No solo es un perjuicio económico que va a venir en el largo plazo, sino que en el mediano plazo también va a haber una afectación social importante. O sea, yo te escuchaba hablar y pensaba, ok, en una mujer entre 50 y 60 años, lo que decías tú, que los hijos ya lograron terminar el colegio, lograron terminar la etapa universitaria, el marido sigue trabajando y esta persona pasó de dedicar toda su vida a todo su núcleo familiar, entregarse por completo y llegó al momento en el que se sitúa en su casa perdidísima, sin saber quizás cómo ella recupera esa vida que en el fondo se le fue arrebatando a ella misma por entregárselo a un tercero. ¿Cómo y qué herramienta tiene hoy día la mujer para poder reinventarse en ese plano? Para poder decir, ok, estos últimos años de funcionalidad laboral me gustaría poder aprovecharlos, lo mismo que decías tú, intentar seguir profundizando con las cotizaciones, con las imposiciones. ¿Cómo se reinventa una mujer hoy en día que ya terminó ese ciclo de lo que era la quizás antigua maternidad para enfrentarse a un nuevo formato? Mira, es súper complicada la pregunta. Yo creo que no existe una receta única. En Chile tenemos una multiplicidad de mujeres maravillosa. En Chile tenemos bastantes pueblos originarios con distintas prácticas, muchas mujeres también que viven en la ruralidad. Chile es un país rural también. Por lo tanto, cuando hablamos de cómo nos reinventamos, también tenemos que ir poniendo sobre la mesa estas distintas realidades en las que nos desenvolvemos, al menos en Chile. Me parece importante cuidarnos en la vida en general, diría yo, de poder tener espacios para estar con una misma, de tener identificado qué es lo que vamos necesitando, mantener un círculo activo en lo posible con amistades, porque finalmente son factores protectores. Y no son factores protectores solo en el caso de que pasado el tiempo, ¿cierto? En la mediana edad me separe o tenga el nido vacío, sino que son factores protectores también que nos permiten un desahogo en el caso de las mujeres cuidadoras, saber a quién preguntarle o a quién decirle, mira, ¿sabes qué? Estoy chata de cuidar, quiero dormir, no quiero hacer nada, como permitirse también esos desahogos. Eh, por otra parte, también es un factor protector porque, sin ir más lejos, nosotros tenemos a disposición ahora hace poquito la quinta encuesta de violencia contra la mujer que sale el 2024, en donde tenemos que una de cada 5 mujeres reconoce haber sido víctima de algún tipo de violencia. Entonces, sea esta psicológica, física o sexual. Entonces, también estamos susceptibles a ser víctimas de violencia y por lo mismo tener un círculo de contención, con quien conversar, con quien mantener activa qué es lo que nos va pasando, cómo nos vamos sintiendo, eh, cómo puedo, por ejemplo, no sé, disponer, aunque sea un pequeñísimo monto de ahorro para tener un recurso que me permita tener autonomía, de por último, si me quiero comprar un chocolate y no tengo que pedirle ese dinero al marido, al esposo, pedir permiso y poder comprármelo, yo creo que son cosas esenciales que debemos buscar cuidar en el ejercicio de el ser mujer, de ser madre y de ser cuidadoras.
Perfecto, estamos conversando de bastantes focos de lo que es este Día de la Mujer y todo lo que significa, todos los desafíos que siguen quedando en materias de brecha de género. Estamos hablando con la directora ejecutiva de la Fundación Ronda, María José Madariaga. Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con la entrevista del día domingo aquí en Portavoz Noticias. Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia. Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia. Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Y ya estamos de vuelta después de este pequeño corte comercial y lo decíamos, ¿no? Estamos hablando en el marco del Día de la Mujer con la directora ejecutiva de la Fundación Ronda, María José Madariaga. Y María José, hemos conversado de todo un poco, hay hartos puntos que todavía nos quedan por llevar a cabo, pero yo quiero acá que nos situemos, uno, en dónde estamos hoy en día, ¿no? Año 2025, 8 de marzo, asumo que ha habido un cambio significativo en la manera de ver todo el rol de la mujer en la sociedad, el cómo han logrado llegar y posicionarse en otro rol también. No sé, yo pienso en comparación al año 2015, si nos situamos 10 años atrás, uno dice, en 10 años se pueden conseguir hartas cosas, bueno, pareciera ser que sí, ¿no? ¿Cómo han sido estos años de cambio, estos años de lucha y a qué apunta el seguir luchando también? A mí me parece importante partir haciendo un reconocimiento al movimiento feminista en Chile, que desde muchos años, no solo ahora lo que vemos en los últimos 5 o 10 años, sino por lo menos unos 50 años atrás, ha instado, ¿cierto?, a generar una agenda que vele por los derechos de las mujeres de manera activa. Y sin duda los movimientos sociales en la última década, quizás desde el movimiento estudiantil del 2011 en adelante, han tomado muchísimo vigor y eso ha facilitado que la agenda del movimiento feminista haya tenido más alcance y más incidencia en las legislaciones y en las políticas públicas. Estaba también como haciendo memoria y recabando. Nosotros en los últimos años hemos tenido, desde el 2022 en adelante, varias promulgaciones de ley que han apostado por resguardar ciertos derechos. Hemos tenido, por ejemplo, el 2022, la ley del pago efectivo de los deudores de pensión, que el 96% de los deudores son hombres, entonces si bien es para hombres y mujeres, digamos, las mujeres son aquellas que se veían más afectadas por las deudas. Tuvimos la promulgación de la ley Carin, en donde el 68% de las denuncias corresponden a mujeres que denuncian ciertas situaciones de acoso, ¿cierto?, en los espacios laborales. Tuvimos también la ley de conciliación de la vida familiar en el trabajo, que también es un avance importante que busca también reconocer. Y lo último, que es una discusión social muy amplia y muy valiosa respecto al Sistema Nacional de Cuidado. Entonces, actualmente son conversaciones que se están dando a nivel legislativo y de política pública, que finalmente podríamos decir que son resultado de muchos años de poner esto sobre la mesa. Lo mismo, si vamos un poquito más atrás, lo que en su momento fue la ley de acoso callejero
o el reconocimiento de las 3 causales de aborto. Entonces, hemos tenido avances significativos en el reconocimiento de ciertos derechos, pero también de ciertos resguardos a las mujeres, pero aún así yo creo que nos falta a nivel cultural poder madurar ciertas temáticas. Y con esto quisiera contar una anécdota que yo creo que ejemplifica muy bien a qué me refiero. Estaba conversando con un amigo que en su momento él me decía que encontraba como exagerado que hubiese que regular el acoso callejero, y que él me decía en su ingenuidad, pucha, si a mí me tiran un piropo yo me sentiría bien. Entonces yo le digo, no voy a decir su nombre porque se va a sentir interpelado, pero supongamos que era Pepito. Le digo, Pepito, lo que pasa es que a mí si alguien me dice algo en la calle, yo me asusto. Y voy a contar algo muy personal. Yo fui víctima de una agresión sexual en la calle. Entonces, cuando era adolescente, tenía 17 años. Entonces, a mí si alguien me grita algo en la calle, yo no me siento ni halagada ni nada. A mí mi primera reacción, ay, perdón, moví la mesa, mi primera reacción es como de asustarme, yo salto. Y cuando uno conversa esto con la amiga o con mujeres en otro círculo, a todas nos ha pasado alguna situación relacionada con que un gallo te agarró, te tocó. Entonces, cuando al inicio de la entrevista yo decía que estos temas hay que conversarlos, es porque, claro, muchas veces los amigos, los cercanos, no empatizan porque uno, entre comillas, le da color o exagera ciertos temas, porque no lo han vivido. Qué bueno que no lo han vivido, qué bueno, digamos, porque no es algo que uno desee que las personas pasen. Y por lo mismo, súper importante comentarlo, decirlo, porque eso genera empatía. Y desde la empatía uno dice, ah, ok. Entonces mi amigo tiempo después me decía, mira, ¿sabes qué? Yo después de eso estoy súper atento de que si otro hombre lo hace, le digo, oye, no. O si voy caminando en la calle, tengo resguardo de que la mujer no vaya a pensar que la voy siguiendo, cruzo la calle o me pongo en una posición que me vea. Entonces, también ahí hay una conversación que se va gestando o que va posibilitando un cambio a nivel cultural. Como decía adelante, las leyes son súper importantes porque te ponen un marco que te restringe o te obliga a hacer o dejar de hacer algo. Pero eso tiene que ir de la mano con por esto es. No es porque viene desde arriba y decimos que hay que hacerlo, sino que tiene una razón de ser. Bueno, de hecho, María José, bueno, primero que todo, gracias igual por compartir tu experiencia. Para nadie es fácil contar lo que a uno le pasa, pero como dices tú, visibilizar cosas que son parte de la realidad, de la cotidianeidad del día a día, que lamentablemente no debiese ser así, siempre es algo fructífero para estos espacios. Y yo creo que por lo mismo yo te recalcaba tanto lo que han sido quizás estos últimos 10, 15 años, ¿no? Porque sí tenemos muy claro que hay una lucha que se viene siguiendo probablemente a mediados del siglo pasado, donde se consigue ya el tan anhelado derecho a voto, que sin duda es un punto de partida para todo lo que viene. Pero creo que un cambio fundamental que ha habido para que haya una mayor conciencia respecto, más que al movimiento feminista, las situaciones a las que se ven expuestas las mujeres en el día a día, ha tenido que ver con la hiperconectividad en la que nos estamos moviendo hoy en día. O sea, claramente el hecho de vivir en una sociedad tan globalizada ha podido darle un carácter mucho más transnacional a la lucha feminista y genera fenómenos, por ejemplo, como el que ocurrió con las tesis, ¿no? Que me parece que es una muy buena forma de tocar este punto. Algo, un cántico, un baile, una coreografía particular que terminó trascendiendo fronteras, y tal como ese grito de lucha trasciende fronteras, los gritos de ayuda de las situaciones conflictivas y complicadas a las que se han visto expuestas también trascendieron fronteras. Entonces creo que, por un lado, permite que las mujeres del mañana, en el fondo hablemos de las niñas y adolescentes que están siendo criadas en esta sociedad, tienen mayores estándares para pensar cuáles son los límites que ellas están dispuestos a respetar, a permitir, y al mismo tiempo permite que a los niños que crecen en esta sociedad tan dañada también puedan crecer con estándares que apunten a que el día de mañana sí haya una sororidad en torno a sus compañeras, sí haya una verdadera preocupación y precaución en torno a la persona que está al lado. Y quizás obviándonos del género de por sí, o sea, porque esto no va de hombres ni mujeres, lo hemos dicho siempre, va en la humanidad. Entonces,
Ahí sí se ha podido ver un avance como significativo, como el efecto que ha tenido esta globalización y esta visualización de todas estas situaciones para que hoy en día haya más conversación y esté más sobre la mesa de la opinión pública todas las cosas que le pasan a las mujeres. De todas maneras, yo creo que la comunicación, Internet, ha permitido llevar a la intimidad un espectro más amplio para comprender las cosas que nos pasan. Por ejemplo, cuando se pusieron de mala forma de moda las funas, yo creo que si pudiésemos hacer un balance de algo bueno que dejaron las funas, creo que fue poner en común varios relatos en donde también se generaron conversaciones como, ejemplo, mi compañero de universidad en un carrete durmiendo me violó, y eso nunca fue nombrado hace 10, 20 años atrás. Nadie decía, oye, me violaste. Es como, oye, pucha, nada que ver. Entonces, eso también ha ido permitiendo llamar las cosas por su nombre y ha generado, por supuesto, mejores estándares, sobre todo para las generaciones más jóvenes, de ser más claras y claros respecto a conductas que son permitidas y cuáles no. También creo que suma bastante que figuras públicas, sobre todo asociadas a la cultura pop, también han iniciado y han puesto sobre la mesa situaciones de abuso en el mundo del espectáculo. Hubo un movimiento también que se llamó Me Too, y Yo También, que visibilizó bastante conducta, y han habido también causas judiciales asociadas. Entonces yo creo que eso sin duda contribuye a que el cambio cultural se acelere y que las personas podamos tener mayor conciencia de, como decía al inicio, las brechas de género y la desigualdad que enfrentamos las mujeres es transversal a muchas dimensiones de la vida, en lo doméstico, en el acceso a la educación, en el salario que yo recibo por el mismo trabajo. O sea, la CACEN 2022 nos dice que la mujer en promedio ganamos 16% menos, y esa brecha llega hasta incluso el 25% cuando son trabajos más remunerados. Entonces, las brechas están, hay que estar atentas, atentos, observantes, con mucha apertura a conversar estos temas que a veces son difíciles porque nos interpelan de manera muy personal, pero ya, pues, estamos en esto. Yo creo que justamente la conmemoración del 8 de marzo es el momento para dar esta conversación con las amistades, con la familia, en el círculo del trabajo. Así que ojalá que, a propósito también de lo que nosotros hemos conversado hoy, podamos iniciar nuevas conversaciones por parte de quienes nos han estado escuchando el día de hoy. Sí, definitivamente tú mismo lo decías, hay que seguir esforzándose porque se disminuyan esas brechas en términos salariales, que sigan posicionándose mujeres en cargos administrativos, en cargos con roles gerenciales en la empresa, y seguir cambiando, ¿no?, a nivel cultural y a nivel cabeza la conciencia de todo Chile, de todo el mundo en estas materias. Estuvimos hablando en el marco del 8 de marzo con la directora ejecutiva de la Fundación Ronda, María José Madariaga. Muchas gracias. No, a ustedes por el espacio y la oportunidad de poder compartir reflexiones y experiencias. Y eso, entonces, y con la invitación a que aprovechen la instancia para generar la conversación, para realizar la reflexión correspondiente, damos por terminada una nueva entrevista del día domingo aquí en Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos reencontraremos en una nueva semana informativa aquí en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.